Shalom, buenos días. Queremos saludar a todas las personas que de alguna manera se conectan con esta comunidad que les está llegando, que están dándole like. Que Hakadosh Baruj Hu los bendiga grandemente, poderosamente. Continuamos con la segunda parte de qué es la realidad. Y sin más preámbulo, las escrituras, sobre todo en estas escrituras, porque cuando se refiere a las escrituras se refiere al Tanaj, Torah, Nevi'im y Ketuvim. Estas son las otras escrituras que para mí tienen un valor muy, muy importante y el valor que tienen o que yo le doy real, de alguna manera es de comentarios, de Midrash. Hay libros que tendrán otro contexto, como la biografía de nuestro Adón Yahoshua, y algunos le dan muchos nombres, pero por ahora comentarios, estos comentarios. El Shaul Ben Gamaliel dice que hay que darle gracias al Eterno en todo, porque esa es la voluntad del Señor. Entonces, el segundo punto de la realidad, o qué es la realidad, realmente es que podamos reconocer al Creador en todo. No es un panteonismo, no es que todo sea Dios. Y yo respeto ese concepto hinduista, inclusive lo respeto, pero no lo comparto. Considero que está bien si ellos creen que todo es Dios, si ellos creen que todo, el hecho de que todo venga de Dios, el hecho de que el Eterno haya creado y lo haya hecho, no significa que todo sea Dios, es diferente. Que Dios está en todo, que Dios lo llena todo, que Dios hace que todo funcione de alguna manera extraordinaria, es una realidad impajaritable, impajaritable. Entonces el punto es que tú y yo y que nosotros podamos distinguir, ver en cada acción, en cada cosa al Creador. Estaba leyendo una anécdota judía que me llama mucho la atención, se llama cuento jasídico, en los cuentos jasídicos, que había un hombre que le pedía a Dios, que quería escuchar su voz, que él estaba cansado de las religiones o de los conceptos de los predicadores, de los expositores de la Biblia que decían que Dios estaba ahí, pero él no podía verlo de la manera que ellos lo exponían y que él quería entender esta realidad. Entonces dice que un rayo salió y él no entendió. Entonces dijo, Dios, quiero ver un milagro, yo quiero ver un milagro, tú hiciste el mundo, hiciste al hombre, hiciste todo lo que existe, quiero ver un milagro. Y un niño nació y él no entendió. El hecho de que la moraleja es que Dios hace cosas, o el universo, o el sistema hace cosas, pero todo lo que está atrás del sistema, todo lo que está atrás de las leyes naturales, el que lo está moviendo con los hilos, es el creador. Ya entendemos aquí, hasta aquí, que el creador no es lo que pensamos que es, que el creador no es el concepto mitológico que nos han vendido como el Olimpo y que está, quién sabe en dónde, sentado con una barba blanca, bien viejito y con un bastón. El creador ni es hombre ni es hijo de hombre, pero que el creador está en todo lo que de la creación, que Él es el que hace que la creación sea y tenga esa armonía y que haya esa realidad, esa es el bendito sea. Por lo tanto, yo debo de aprender en esta segunda etapa o segundo nivel de la realidad a ver a Dios en todo. ¿Qué es saber a Dios, qué es saber a Dios en todo? Estos escritos dice que hay que darle gracias a Dios en todo. ¿Cómo es posible que me atraquen? ¿Cómo es posible que me pase cosas feas por las razones que sean? Y yo diga, Señor, gracias, gracias porque me atracaron, gracias. Lo que está dando a entender es que Dios está en todo, que eso tiene una causa, que tiene un efecto, que eso tiene un propósito en sí mismo. Ese es el segundo punto. Dios está en todo, realmente. ¿Sí? Pero no como tú crees que es o no como tú consideras. Yo creo que uno de los principios del discípulo es vaciarse. Mire, cuando el vaso está lleno no hay nada más. Usted que viene de un punto, nosotros que venimos de un lado del occidente, somos muy occidentales, con una mentalidad muy griega, ¿cierto? Entonces el concepto es lo que no veo no existe, lo que no veo no es real.
pero usted no ve su cerebro, pero ahí existe. O sea, usted no está viendo el cerebro, usted no anda viendo el cerebro de nadie, pero sin embargo usted considera que sí, es real, que sí existe. Entonces no confíe, no crea que todo lo que usted no ve, lo que sus hijos no reconocen, entonces no existe. No tiene sentido, no tiene lógica. Usted no ve el viento, pero se siente el viento. ¿Ves? No todo tiene la misma prueba, no todo tiene la misma regla para comprobarlo, para hacer que las cosas funcionen, o que uno puede decir, oiga, sí, hay que ver a Dios en todo, en todo. Y cuando tú aprendes a ver, aprendemos a ver a Dios en todo, entonces podemos saber y entender que hay cosas que nosotros provocamos, hay cosas que a la misma vida nos la permite, pero si sea por un lado o por la otra, siempre hay solución. Siempre hay cómo solucionarlo, cómo entenderlo, cómo comprenderlo y cómo salir adelante. Cómo salir adelante. ¿Correcto? Pero no te puedes quedar en eso. Y ese es el problema, para mi punto de vista, sobre lo que se conoce como, de alguna manera, como las experiencias. Entonces hay gente que se queda como experiencia y esas experiencias se vuelven creencias y esas creencias se vuelven religiones. Qué triste, pero así es. Muchas de las religiones que existen hoy simplemente es un concepto que alguien tuvo una experiencia sobrenatural y entonces creyó que esa es la forma de Dios obrar y así dogmatizó y así programó a muchas personas y de ahí no salen. No, 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 eso no es real. Por ejemplo, la iglesia pentecostal trinitaria y unitaria en la concesión y uno sabe a dónde iniciaron, cómo vienen. Por ejemplo, lo que le llaman ellos el movimiento del Espíritu o la manifestación del Espíritu de Dios. Comienzan a dar vueltas como gallinas locas, comienzan a pegarse, comienzan a gritar y a danzar. Y eso viene de la iglesia pentecostal norteamericana. Esas son más emociones que en el Espíritu. Pero sin embargo adoptaron esa forma, esa costumbre y ellos creen, llegan a creer y están programados que si no se mueve eso, si no pasa eso, ahí no está Dios. Es más, uno los escucha decir, aquí está la presencia de Dios porque hay ese tipo de manifestación. La manifestación no es Dios. Y haya la posibilidad que el 99,9% de esa manifestación que usted cree que es manifestación, ni siquiera lo es, simplemente son posturas, son formas que alguien lo hizo y lo siguen repitiendo. Porque la presencia divina que es la Ruach HaKodesh, realmente lo que trae es transformación mental, lo que trae es transformación en tus actos, lo que trae es transformación en tu ser, lo que hace es que tú veas distinto, lo que hace es que tú ames, lo que hace es que haya temor, lo que hace es que haya vida en tu vida realmente. Esa sí es manifestación de Dios, porque lo que Dios toca no queda igual. Pero si las personas, todo culto, toda reunión, danza, brinca, salta, se cae, da vuelta y sigue igual, sigue la misma persona con los mismos hábitos, entonces algo está pasando allí. Algo está pasando. O sea que esa realidad no es tan real. O sea que esa realidad que está hay una manifestación posiblemente sea una pantomimia, o sea una imitación muy burda de la realidad de Dios. Aunque la forma de Dios es multiforme. Dios no tiene una sola forma. ¿Sí? Y si tú crees o alguien cree que es la misma manera como te trata a ti, va a tratar a los demás, eso es otra mentira. No es correcto. No es correcto. Dios tiene muchísima forma y multiforma. Dice la multiforma de la sabiduría de Dios. Quiere decir que Él hace como Él quiere, pero hay unas reglas. Él se sujeta a unas reglas y hay unos principios y Él se sujeta a esos principios. Continuemos. El tercer nivel o el punto que quiero llegar con ustedes para cambiar nuestra realidad. ¿Y qué es nuestra realidad realmente? Alguien dijo, Dios está ahí, claro, Dios está en todo y aprende a conocer a Dios. ¿Cómo podemos hacer para cambiar nuestra realidad? Es cambiando tu forma de pensar. Es como si yo te digo que vayas a la mesita de noche en tu alcoba y que saques algo, pero yo no te digo el algo que tienes que sacar. Tú vas de tu cajón, abres y sacas todo, pero viéndolo todo no ves nada. ¿Ves? Viéndolo todo no ves nada. ¿Y por qué no lo ves? Porque uno no ve con los ojos. Los ojos lo que hacen es reconocer, es un reconocimiento de las cosas. Uno ve con el conocimiento. Quiere decir que si yo te digo el bolígrafo, si yo te digo la cédula, si de ciudadanía, si yo te digo, no sé, algo que tú tienes ahí, viéndolo, ahora sí, sí, claro, aquí está, aquí lo tengo. ¿Ves? Quiere decir
que lo que nosotros conocemos o realmente decimos la realidad, nuestra realidad simplemente es una experiencia y la mayoría de esas realidades son experiencias que hacen parte de nosotros y que están almacenadas allí como una fotografía. Entonces, yo escucho gente que dice, es que yo no veo nada, es que todo es igual, es que, es que no entiendo por qué a todos les va bien y todos pueden superarse y yo no. Y yo no. Si he escuchado a esas personas. ¿Por qué a todos les marcha la vida y a mí no? ¿Por qué a todos sus hogares, sus hijos son diferentes y yo no? Porque para que tú puedas ver, depende más de ti. Para que tú puedas ver la obra de Dios, tú tienes que aprender a moverte, tú tienes que a dar el paso, tú tienes que creer, tú tienes que obrar, tú tienes que hacer para que tú creas. Ojo, ojo, porque con creer no está todo, sino con creer es confiar, confiar en el Creador y hacer es que va a cambiar tu condición. Porque la realidad cambia. Cambia. La realidad no es la misma. Y la realidad de hoy no es la realidad de mañana. Hoy no tengo, no sé, nada en mi cuenta, pero, pero creo y me muevo y trabajo o atraigo por mi buena energía o atraigo y viene un negocio, si tengo un negocio y hago un negocio, ya lo que la condición de hoy que no tenía hoy nada, mañana tengo. ¿Ves? Pero yo hoy tengo muchas cosas. Hoy tengo una cuenta grande en mi banco, pero tomo una mala decisión, hago una mala jugada prácticamente y entonces mañana ya no tengo. Esa es la realidad. ¿Ves? Así funciona la realidad. ¿Correcto? Pero yo lo que quiero decirte es que hay cómo cambiarla. ¿Cómo cambiarla? Y la forma de cambiar nuestra realidad es, es elevar nuestro nivel de conciencia. Es elevar nuestro nivel de conciencia. Y al elevar nuestro nivel de conciencia, escuche bien esto, uno puede entender con quién trata. A veces no lo ve, a veces no lo entiende. Yo creo que son experiencias vividas o tenemos que vivirlas. ¿Ves? Pero cuando uno va creciendo, va avanzando, más allá de la intuición, más allá de la percepción de las cosas, uno comprende. Y el plan de esto es que tú aprendas a ver la esencia de las cosas. Porque no es bueno andar juzgando, no es bueno andar criticando, no es bueno andar, según el judaísmo en general, se llama la shonjara. La shonjara quiere decir lengua maldita, o lengua maldiciente, o la murmuración, la crítica. Eso no te hace bien a ti, donde está la fuente, ni le hace bien al otro. Pero sí hace mal, sí hace mal. Creería yo que eso es parte de la mala energía, el mal ojo que el judaísmo le llama. Allí Rasha, allí es ojo. Rasha es malo, ojo malo, ¿sí ves? Y eso es las energías, hay energía, y el ser humano puede producir esa energía negativa de envidia. Y cuando alguien tiene una energía, no es un demonio, no, 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 aclare, no es un demonio, es una energía, y la energía es más humana, es esa parte negativa que uno transmite hacia los demás por las razones que sean. Y obvio, va afectando del vaso donde sale, va tomando el control del vaso donde sale, ¿correcto? Entonces, para cambiar esa realidad, tienes que cambiar tu forma de pensar. Y al cambiar tu forma de pensar, va a cambiar tu forma de hablar. Esa es la regla. No hay otra. O sea, eso no es un acto mágico. No es que oraste y doblaste de rodillas y ya cambió. No. No, 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 no. Tienes que cambiarla aquí. Aquí, en tu mente. Yo no te digo que te lo imagines, porque no es una imaginación, pero piensa en esto. Estaba Israel saliendo de Egipto la noche de Pesach, les llegó la libertad, se mueren los primogénitos, Moshe, Aarón y todo el pueblo dicen, prepárense, vayan a las casas de las egipcias y reclamen sus derechos. Y ellas fueron y reclamaron todo el pueblo y le dieron riqueza y salían con esa libertad. Pero resulta y acontece que cuando avanzan tienen el primer obstáculo. Esa es la realidad. Su primer obstáculo es que se encuentra con el mar de los juncos, el mar rojo. En el hebreo es mar de los juncos, se encuentran allí. Cuando miran atrás, ya Faraón viene atrás con 600 hombres, 600 guerreros, con 600 caballos, a buscar los empleados, los esclavos que se le estaban escapando. Por un lado tenían el primer obstáculo, que era el mar.
por el otro lado hacia atrás, no podían regresarse porque venía Faraón. Entonces, mire el caos, mire la situación. ¿Y qué sucedió? Moshe ora a Dios, va y le pide a Dios, Dios, mira, la gente está gritando, la gente está en un alboroto. ¿Acaso no había sepulcro en Israel? ¿Para qué nos saca? ¿Para que nos maten aquí? ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? Estábamos bien y nos alborotaste, nos vendiste una idea y hasta aquí llegó. Oye, eres mentiroso, Moshe. ¿Mm? ¿Y sabes qué sucedió? Que Moshe ora a Dios, desesperado, angustiado, ora. Mire que ni siquiera a veces la oración funciona muchas veces. Y Dios es el que le dice, no ores, actúa. Hay momentos que hay que orar, sí, para calmarse y para buscar una oportunidad. La oración es terapéutica y vamos a hablar de ella. Pero hay momentos que la oración no te sirve. Porque no te sirve, tienes que salir a trabajar, si tienes que moverte, tienes que moverte, a accionar. Así que estas dos cosas son importantes, en la oración y la acción. No va diferente. Primero hay que buscar dirección y luego hay que mirar hacia dónde vamos. Entonces Moshe busca la dirección y el Eterno le dice, no ores, actúa. Entonces Moshe actuó. Hay muchos midrash. Midrash que dice muchos comentarios. Pero yo considero que un líder no es el que manda, sino el que hace. Yo creo que Moshe se entró al agua. Mire cómo cambió su realidad. Moshe entró al agua. Y los que iban con él tocaron el chofar y comenzaron a introducirse el agua no retrocedía. Comenzaron a caminar, el agua no retrocedía. ¿Sabe cuándo retrocedía el agua? Cuando ya les tapó. Y ahí sucedió el milagro, o sea, cambió su circunstancia. Y cuando ellos ya no tenían posibilidad humana, porque ese es nuestro problema, porque mientras tengamos fuerza, la Biblia dice que no es en nuestra fuerza y no es con caballos, no es con las cosas humanas, sino con mi espíritu. La realidad cambia es en el espíritu. Solo por el espíritu y en el espíritu tú puedes cambiar la realidad. Y él avanzó y las aguas comenzaron a retroceder, a retroceder, a retroceder, a retroceder. Y el pueblo todo entró y pasó al otro lado. Y cuando ya pasó el último israelita, las aguas se volvieron y por eso los egipcios no lograron tocarlos ni agarrarlos. Ellos entraron también al mar. Ellos vieron las paredes de agua. Pero cuando el último israelita pasó al otro lado, todo se devolvió. La realidad puede cambiar el momento que tú puedes accionar. Puede, no. Es una realidad. Cambia, cambia, cambia. Y escúchame esto. A veces uno escucha y está alrededor de mucha gente negativa, con unas cosas tremendas. ¿Ves? La Biblia dice que la abundancia del corazón habla la boca. ¿Tú cómo puedes saber qué está pensando esa persona? Viendo cómo actúa. La acción es determinado del pensamiento. Como piensas, actúa. El pensamiento está basado en una emoción, ¿sí? Y la emoción en un deseo. El deseo se condensa en esa acción. ¿Ves? Y esa acción formula un pensamiento. Y el pensamiento viene la acción. Esa es la secuencia. Esa es la secuencia. Los sabios siempre han dicho que el hombre se puede definir como un deseo. Esa es la secuencia. Entonces nosotros podemos saber, y el hombre es muy predecible. ¿Por qué el hombre es predecible? Porque anuncia. Cuando se habla de espíritu, se habla de los pensamientos, no un fantasma, no un humanoide, no, espíritu es igual a pensamiento, pensamiento, dice, renovaba el espíritu de vuestra mente, pensamiento, los pensamientos, por eso los pensamientos es lo más alto, los pensamientos es lo más profundo. Es más, me atrevo a decir que cuando la escritura se refiere, sobre todo esta nueva escritura, al pensamiento y las escrituras en general, se refiere es a tu cielo, mi cielo. ¿Cómo cambiamos los cielos? Cuando cambiamos los pensamientos. Hay gente que solamente parece una foto. ¿Ves? Y por eso su realidad no cambia, porque no es cambiar su forma de pensar, no es cambiar su forma de actuar. Y cuando tú cambias tu forma de pensar hacia ti, entonces tú cambias, hacia los demás, la gente cambia. Cambia, cambia, escúchame. Escúchame por favor esto. Si yo cambio, todo cambia. Pero si yo espero que mi esposa, que mis hijos cambien, que mi suegro, que las otras personas cambien, posiblemente es el cambio de ellos, no lo voy a ver o no lo voy a entender. Pero, como aquel hombre que está pidiendo el milagro y el niño salió y no se dio cuenta, nació. Como aquel que está pidiendo que Dios le hablara y sonó el trueno, el rayo. Y Dios le habló, pero él no entendió. No estamos entendiendo, ese es como Dios se mueve. Posiblemente estamos tan programados y pensamos que Dios es como lo que nos han vendido las religiones.
y respeto todas, pero no las comparto. O sea, algo muy, muy pragmático. Dios lo que quiere realmente es que tú lo mires a Él, que yo lo mire a Él, que lo miremos a Él y que todos tengan un movimiento y lo podemos cambiar. ¿Cómo lo cambiamos? Cambiando tu forma de pensar. Cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de hablar, cambia tu forma de hacer las cosas. Y es por eso que te frustras o nos frustramos. Porque queremos algo nuevo o queremos algo bueno que sucede, pero actuando de la misma manera, obrando de la misma manera. No va a pasar. No va a pasar. Para que cambie las cosas a tu vida y ya tengas, porque Dios quiere, ya te ha bendecido. Estamos sentados en los lugares celestiales con el Mesías. Quiere decir que para eso tú tienes que entender que la única manera es que tú cambies. O sea que la realidad es nueva si tú cambias. ¿Ves? Cada día se renueva. Es nueva si tú cambias. ¿Cómo cambiamos? Pues cambiando acá. Entonces lo vemos acá. O sea que la realidad física cambia a través de mi realidad espiritual. Ahí está. ¿Cómo cambia mi realidad física? Cambiando mi realidad espiritual. Inclusive podemos ir a la segura. ¿Sabes por qué David nunca tuvo tropiezo? ¿Sabes por qué David siempre tuvo victoria? Porque David dice que era conforme al corazón de Dios, porque David no salía a una batalla. O sea, David no salía ni a la esquina sin antes consultar con Dios. Iba a la segura. Si Dios le decía que lo hiciera, que fuera a la guerra, que saliera, él salía, porque ya la victoria estaba asegurada. La victoria nuestra está asegurada si yo voy cambiando y cambiando y voy en ese proceso, entonces voy consiguiendo, porque la realidad física es resultado de la realidad espiritual. Si yo cambio mi realidad espiritual, entonces cambio mi realidad física. El mundo físico son unas leyes que obedecen a las leyes espirituales. ¿Ves? Si yo cambio las leyes espirituales para mí y para los míos, cambiará las leyes naturales para mí y para los míos. Y si quiero llevarlo a un nivel más exponencial, entonces nosotros hacemos que esta realidad cambie. Shalom. Dios está en todo. Reconoce que Dios está en todo, en todo, en todo. Pero no todo es Dios. Shalom, si esta palabra, dale like, suscríbete al canal, que queremos ayudarte a que tengas crecimiento espiritual, crecimiento emocional. La comunidad Bellava, que estamos creciendo, estamos avanzando, es el aporte que estamos haciendo con el equipo, y desde el domingo iniciamos el estudio de Bereshit, de Génesis, 7 de la noche, 7 de la noche. También vamos a tener un seminario aquí en la ciudad de Bogotá con un amigo de Barranquilla. Vamos a hacer yoga y vamos a tener un seminario de reparación y de reconstrucción del ser, de la naturaleza, entendiendo qué es el ser, no el tener, el ser, el ser. El ser es la naturaleza divina que tenemos de parte del Señor. Shalom, bendiciones pues.